¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este evento de la charrería como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Mi nombre es Enrique y les doy la más cordial bienvenida a nuestro evento de hoy. En este evento es presentado por Comunidad y Herencia Cultural, una organización sin fines de lucro en Springfield, Oregon. Estamos transmitiendo en vivo a través de redes sociales en Zoom y Facebook Live desde el estado de Oregon. Nuestro ponente nos acompaña desde Ayutla, Jalisco, un lugar con mucha historia relacionada al tema de hoy, que es la Cristiada o Guerra de los Cristeros. Antes de entrar en materia, les recordamos que la grabación del evento será publicada en nuestro canal de YouTube, @Comunidad y Herencia Cultural, y también en nuestra página de Facebook, Comunidad y Herencia Cultural. Haremos una presentación y después de la presentación abriremos espacio para preguntas, dudas, comentarios. Durante la presentación los invitamos a que escriban a todas sus preguntas y comentarios sobre el tema en el chat de Zoom o desde Facebook. También, si gustan compartir de dónde nos están viendo el día de hoy, pueden hacerlo para saludarlos. Por último, los invitamos a que visiten nuestras plataformas digitales, Facebook, Instagram y canal de YouTube, @Comunidad y Herencia Cultural. Para que estén al tanto de nuestra programación, nuestra página web es www.nochecultural.com. Bueno, amigos, sin más preámbulo, Ah, sin más por el momento, es para mí un honor presentarles a nuestro ponente de hoy, el maestro y cronista Pedro Morán Lepé. Pedro se desempeñó como maestro de la Universidad de Guadalajara por más de 32 años y desde el 2015 ha sido cronista del municipio de Ayutla en Jalisco. El día de hoy nos hablará sobre la cristiada o guerra de los cristeros y cómo ésta se relaciona con la charrería, una tradición muy emblemática de México. Don Pedro, bienvenido y muchas gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Si gusta Gracias a agregar algo, ustedes. si gusta agregar algo sobre su trayectoria, puede hacerlo y cuando usted guste, adelante con su presentación. Muchas gracias. Para ti, Enrique, un saludo. Para Alejandro, un saludo. Y el agradecimiento para Antonio Huerta, que me ha hecho la invitación para participar en esta charla en la plataforma Comunidad y Herencia Cultural. Con mucho gusto participamos y quedamos a las órdenes de las personas que van a estar siguiendo la transmisión a través de las distintas plataformas digitales. Con mucho gusto, si podemos contestar sus preguntas, lo haremos. Muchas gracias. Y sin más preámbulos, maestro, adelante, cuando guste. Muy bien. Pues aquí tenemos una primera impresión, es Ayutla, Jalisco, es la fecha de hoy y es una toma panorámica de Ayutla, un atardecer y seguramente para los que no ubican Ayutla, les quiero decir que es un municipio que se encuentra a 160 kilómetros por la carretera 80, Guadalajara barra Navidad. Somos el municipio de entrada para un santuario muy importante en Jalisco, que es el santuario de la Virgen de Talpa, por donde acceden la mayoría de las personas que vienen por el sur de Jalisco, de Colima. Me preguntan en muchas entrevistas o cuándo se funda Ayutla. Tenemos eh, es difícil poner una fecha determinada para decir cuándo se funda Ayutla, porque hay información que en 1200 Ayutla ya exportaba cobre al sureste y al noreste de México. Mediante la datación de isótopos de plomo se pudo determinar que el cobre de muchas de las figuras y formas metalúrgicas que están en Yucatán, en Guerrero,
en Oaxaca, en Veracruz y Tamaulipas, es cobre proveniente de aquí de Ayutla. Entonces, el 1200 y Ayutla ya exportaba cobre, quiere decir que era una población con un cierto nivel cultural y comercial, ¿verdad? Es en, es en forma general, en la presentación sobre Ayutla es un municipio de aproximadamente 1000 kilómetros cuadrados y tiene el 60% es sierra, entonces tenemos una ubicación privilegiada por su clima y por lo demás. Si gustan, vamos entonces a proceder a hacer la presentación del tema, como ya lo han mencionado bien, es la cristiada y su relación con la charrería. Ah, para Aquí vamos a pasar ahorita la. Esta hoja puede ser que sea un algo indescifrable, pero en realidad es un documento que se encuentra en el Archivo General de la Nación. Es un documento que está fechado el 31 de marzo de 1594. En el primer renglón donde aparece, dice en México a 31 de marzo de 1594. ¿Por qué hago la presentación de este documento? Porque es la primera vez en que aparece un Ayutla y las dos palabras Ayutla, caballo y las personas que van a tener la posibilidad de usar caballo. Hay que recordar que en esa época muy temprana de la colonia, el uso del caballo estaba restringido solamente a españoles y generalmente que estaban dedicados a la conquista o a la exploración de los territorios de lo que conocemos como la Nueva España. El documento, la parte que voy a leer son los expedientes del 757 al 762 y dice, en la Ciudad de México, a 31 de marzo de 1594 años, se dio la audiencia mayor donde acudió Lázaro, indio por el cual, después de escoger, sean para andar a cuya consideración y servicio le sea dada la cuenta temporal de efecto a don Agustín de Morales, gobernador de Ayutla, para darle licencia a Donis García, indio, para cultivar plantas. También se le da licencia a Donis Hernán, cacique, para paliar campos de caña. También se le da efecto a don Agustín de Morales para dar licencia a don Gaspar Lucas para que sepa y pueda andar a caballo con salva y freno. Y se le dará licencia a don Domingo Garza para que sepa y pueda andar a caballo con salva y freno. Y se le dará licencia a don Cristóbal de Morales para que sepa y pueda andar a caballo con salva y freno. Fecho en la Ciudad de México a 31 días del mes de marzo de 1594 años. Don Luis de Velasco fue el octavo virrey de la Nueva España, se fue luego de virrey a Perú, regresó como virrey en el virrey ocupando el cargo número 11. Este documento pues nos da fe de que Ayutla en 1594 expide el virrey permiso para que tres personas de Ayutla puedan usar caballo con salva y freno. Quiere decir que ya era un caballo con el uso del caballo tenía ya sus requisitos con los que pudiera hacerse uso del caballo, ¿verdad? Es un documento que está como mencionaba, en el Archivo General de la Nación y nos da pues esa información muy, muy apropiada. Señor, Sí, señor Pedro, le quería preguntar acerca de ese permiso especial. Suena que en el México, en esa época de México, era muy difícil para las personas que no eran de, de un hacendados el privilegio de andar a caballo. así Entonces, es. es muy interesante que en esa época, en esa fecha,
en Ayutla y que esté esa carta, ese registro ahí. Gracias por compartir eso. Es muy interesante saber que en esa época se tenía que pedir un permiso especial para que se pudiera andar a caballo. Así es, y no se lo daban a cualquier persona, tenía que ser un gobernador de una república de indios o un cacique o un indio principal. Eran a las tres personas únicas que se les daba el permiso por parte del virrey. Entonces no era muy fácil. Ya me imagino el tiempo que tardaba mandar la solicitud y luego la respuesta, ¿verdad? Era complicado, pero finalmente pues tenemos documentos que prueban que que Ayutla ya en épocas muy tempranas tenía la posibilidad de que los habitantes pudieran usar caballo. Teníamos zonas más o menos planas donde había suficiente agua y yo creo que por la herencia de las haciendas que actualmente todavía existen aquí en la región, quiere decir que era una zona muy rica en cuanto a la cría de ganado. No hay que olvidar que la mayor parte de la costa y parte de lo que es este municipio exportaban muchas miles de cabezas de ganado a lo que sería la Ciudad de México. Esa información, hay mucha información muy amplia y documentada sobre ese trámite de llevar ganado hacia la Ciudad de México y todo eso es parte de donde nace lo que vamos a conocer después como la charrería, ¿verdad? El proceso de transportar el ganado requería de muchos jinetes a caballo para poder manejar el ganado, que lo llevaban por semanas, si no es que meses, a través del campo, y eso es lo que genera lo que vamos a conocer después como las suerte charras que se realizan en el deporte de la charrería. Y un ejemplo muy también interesante es esta fotografía. Es todas estas personas están en un salón de eventos en Ayutla. La fotografía es de diciembre de 1904 y es un recibimiento. El recibimiento es el nombre que se le da a al momento en que se recibe, valga la redundancia, a las personas que van a ofrecer la corrida de toros. Entonces el recibimiento es eso, irlos a esperar a la entrada del pueblo, acompañarlos, a ponerles sus bandas que traen ahí en su pecho y el recibimiento entonces era eso, se hacía un baile, luego se iba al toro de once, se salía del toro de once, se les ofreció una comida y después de la comida el toro de la tarde y por la noche música en la plaza principal. También quiero hacer aquí mención de que Ayutla desde esa época ya tenía diferentes grupos musicales conocidos como orquestas, orfeones, propiamente eran los que amenizaban los eventos en hace 120 años o más, ¿verdad? Esta fotografía es de esa época, 1904. Qué interesante la vestimenta que se usaba. Muy elegantes las damas y los charros, pues como los vemos, también muy elegantes. Me imagino que no con esa vestimenta se subían al caballo, pero bueno, como era el recibimiento, pues tenían que estar muy elegantes. La mayoría de las personas que están aquí presentes forman parte de familias de mucho arraigo en la población, de apellido Chávez, Pimienta, Ramírez. Son familias que por muchos años, siglos, han estado arraigados aquí en Ayutla y son ellos descendientes de esas familias que formaron lo que algunas de las haciendas y localidades o ranchos que conocemos que actualmente todavía existen aquí en Ayutla. Bien. Vamos a continuar con la presentación y aquí tenemos la fotografía del señor cura José Mercado. Él, él estuvo en Ayutla durante el periodo que vamos a conocer como la Cristiada. Su nombre completo era José Concepción Mercado, estuvo en Ayutla del 3 de septiembre de 1922 al 12 de diciembre de 1936, estuvo 13 años
y le tocó ser parte ser parte de lo que vamos a conocer como la cristiada. En, en esa época de ¿por qué la cristiada, cómo inicia, por qué inicia? Pues precisamente Plutarco Elías Calles ha hecho valer, por decirlo de alguna manera, los artículos tercero, quinto, 27 y 130, donde negaban la personalidad jurídica a las iglesias, prohibía la participación del clero en política, privaba a las iglesias a poseer bienes, raíces e impedir el culto público fuera de los templos. Él, con ese propósito, trata de implementar esos artículos y entonces el clero, obviamente, no va a estar de acuerdo en todo lo que se está señalando. Entonces, como respuesta a esto, la Iglesia Católica emite una carta pastoral el 25 de julio para suspender los cultos a partir del día 31 de julio de 1926. Con ese decreto que entra en vigor en 1926, tuve la fortuna de escuchar la narración de cuando sucede ese momento. Un tío abuelo, Jesús Gómez Barragán, tenía 9 años y le tocó asistir al cierre del templo. Me imagino cómo tuvo que haber sido ese momento cuando se anuncia que se va a cerrar la iglesia y que ya no se van a poder ofrecer los sacramentos. Me nos platica literalmente el tío Jesús que se volcó todo el pueblo al templo de Ayutla, no cupo porque el espacio del templo en ese tiempo no era tan amplio y no es tan amplio, pero para dar cabida a todos los habitantes no fue posible. Dice él, de su viva voz nos platicaba que la gente gemía, lloraba, exclamaba y el señor cura, pues en su papel de hacer saber cuál era la razón por la que se estaban cerrando el templo, ¿verdad? Él, en su homilía hace una analogía muy curiosa. Nos platicaba el tío que tomó un hilo, lo rompió, tomó otro hilo, lo rompió y así fue tomando hilos hasta que ya no pudo romperlos. Dice, ya ven cómo unidos no nos pueden romper y es lo que tiene que hacer la Iglesia Católica, unirse para que no se rompa el lazo de la Iglesia con Cristo. Y entonces en ese momento nombra general del ejército cristero a Miguel Barajas Barajas. Él era una persona de dueños de una hacienda conocida como El Tambor. Y entonces Miguel Barajas va a ser, pues asume el compromiso dado ahí y bajo juramento en presencia de todos los asistentes a la misa en la que se va a cerrar el templo, asume el compromiso y la responsabilidad una vez que concluye el evento, él se prepara para ir con sus amistades y conocidos a buscar gente que lo apoye en lo que va a ser la lucha conocida como cristiana. Él va con el abuelo de mi esposa, don Ramón Arceo. Don Ramón estaba casado, pero su hijo más chico no el más chico, más bien su hijo, el primer hijo tenía 14 años, no era posible que fuera a ayudarles en su lucha, pero le entrega caballos y armas a don Miguel. Él le entrega caballos y armas como apoyo para esa lucha, ¿verdad? En, en ese tiempo, en 1926, el, pues se inician las manifestaciones. Una vez que se ha cerrado el templo, empiezan las manifestaciones y tenemos un ejemplo de ellos, de esta manifestación en septiembre que inicia en las afueras de Ayutla. Como se puede ver, es una manta con Viva Cristo Rey y la Unión Popular, como van a ser conocidos también popularmente los cristeros como los populares, a diferencia de los militares que se les va a conocer como rojos. En, el gobierno pide información
sobre la iglesia y el presidente municipal de ese año que estaba en 1900 informan el 3 de junio de 1926, el presidente municipal informa que los dos sacerdotes de Ayutla ejercían esa lucrativa profesión. Así lo menciona entrecomillado, ¿verdad? Que ejercían esa lucrativa eh, profesión. Y luego el presidente municipal de Ayutla, el mismo, informó el 14 de diciembre que los días 11, 12 y 13 los católicos públicamente vitorearon a Cristo Rey y a la Virgen de Guadalupe y que fue imposible contenerlos por falta de garantías para hacerse respetar. Es, es indudable pues que la mayoría de los ayutlenses estaban a favor de que se abrieran los templos y que se preservara la religión como una parte importante en su vida cotidiana, ¿verdad? En, ahí contamos con tres fotografías que capturan el momento de estas manifestaciones. Esta es la primera que se dio en septiembre del 26. Esta es otra realizada el 14 de noviembre de 1926 y en el colmo del desparpajo pasa frente a las oficinas de la presidencia municipal en desafío al decreto del presidente Calles que limitaba el culto católico. Ellos pasan el edificio que se ve aquí al fondo, el de la plaza y el edificio de la presidencia municipal. Muy temprano en Ayutla inician la lucha en el 8 y 9 de enero de 1927 iniciaron los levantamientos de los cristeros en Ayutla. En realidad son pocos meses después de que se cierre el templo. Eh, cu- Se conocieron como los populares, cantaban tropas de María Vamos a la guerra y en las primeras fechas de 1927, el 27 de junio, el general José Torres a la cabeza del 19 y 30 regimiento ah, de los agraristas mandados por el coronel Mano Negra, cayó en una terrible emboscada en la cumbre de los Arrastres, en el sur de Jalisco, aquí en Ayutla. El, el, el general que comandaba a los cristeros era Luis Ibarra y Miguel Barajas, de quien ya hablamos, que fue nombrado general en el cierre del templo. El general Torres y el coronel Mano Negra quedaron sobre el campo con 150 soldados y agraristas. Murieron en ese momento, en ese encuentro, 150 soldados y agraristas y sus dirigentes, el coronel Mano Negra y el general Torres. En ese momento también inicia a escribirse los corridos que conocemos y aquí por la región era uno muy famoso dedicado al general Carlos Bouquet Carranza, que decía, yo ya me voy a dar de alta con el coronel Bouquet, que me dé un rifle de 20 para pelear por Cristo Rey. Y así seguía el corrido por un tiempo. En Ayutla hubo también, en lo que es la cabecera municipal, hubo muchos encuentros, pero uno de ellos, de los más que podemos hacer recuento de él. Aquí tenemos otra, la fotografía, la última de las manifestaciones que se realizó el 12 de diciembre de 1926 por la calle Juárez y Guerrero al grito de Viva Cristo Rey. Aquí está también si vemos la fotografía es del lado contrario de la anterior, de lo que es la plaza, y pues es un gran contingente el que viene aquí. Hay una fotografía que está también donde están todas las personas que van en el contingente a caballo, nada más que la imagen está no está tan clara, por eso no la presento. Pero es un combate en Ayutla, si me permiten, Enrique, Sí. narrarles un poco de él, no sé cómo Es lo andemos que de tiempo. le quería preguntar al respecto. Está hablando de Ayutla, considerando lo que usted sabe, y que ahora que sabemos un poquito más.
de que era tratar de la represión en contra de la religión. ¿Usted considera cuál es el porcentaje de la gente que en Ayutla, específicamente en Ayutla, era católica o a qué se debió que en estas imágenes que nos mostró la cantidad de gente es algo importante, significativa? ¿Cuál es el porcentaje que usted piensa de la gente en Ayutla apoyaba la idea de ser ah, apoyar a la religión en esa fecha de 1926? Es importante la pregunta, Enrique, porque todos los ayutlenses eran católicos apostólicos romanos, todos. Ujú. Solo que había un pequeño detalle que recién empezaba la dotación de tierras para ejidos y entonces las personas que recibían tierras eran de alguna manera obligados también a defender o a estar a favor de lo que el gobierno les dijera. De ahí surge entonces la palabra agraristas para separar o diferenciar a los cristeros o populares, ¿verdad? Los agraristas eran personas generalmente humildes que recibieron una dotación de tierras de las expropiaciones a las haciendas, entonces se veían de cierta manera obligados a participar, a veces de cierta manera contra su voluntad, en esta lucha fratricida. Por eso decimos que no hay buenos ni malos en esta guerra cristera, no hubo buenos ni malos, fue un momento en el que tuvieron que enfrentarse a veces hasta familiares por esa razón, ¿verdad? Porque estaban defendiendo cada quien lo que consideraban que era parte de su vida y de su herencia, ¿verdad? De su herencia. Sí, Pero sin duda todos eran católicos, nada más con esa pequeña diferencia que unos defendían sus tierras y los otros también defendían lo que les había dado el gobierno como dotación a los primeros ejidos. El primer ejido que se dio aquí en Ayutla fue presente en 1926 en Tepantla. En Ayutla fue un poco después, pero entonces la gente que recibió tierras se vio forzada, obligada, pues a defender lo que el gobierno les dijera, ¿verdad? sí, sí. Y mirando las fotografías que están muy interesantes también, las protestas que se iniciaron ahorita como la del 12 de diciembre de 1926, estas protestas fueron pacíficas, fueron escalando. ¿Qué tanto fueron evolucionando las protestas? Ya ve, la primera fotografía nos mostró que era simplemente pasando por enfrente. En esta fotografía se mira que ya la gente está un poquito más molesta o inconforme con la situación. Am, Sí, ¿qué tipo tenían armas en estas protestas? ¿Cuál era su, me imagino que eran gente campesina que trabajaba sus tierras, trabajaba el ganado a caballo y todo ese tipo de cosas? Entonces, ¿qué me puede platicar un poquito acerca de sí. las maneras o las formas en cómo ellos protestaban? Estas protestas fueron pacíficas, fue aumentando, como bien se nota en las fotografías. La primera, relativamente no tanta gente, la segunda, más gente, y esta, pues ya se ve desbordada la calle. Aquí, para dar una idea a las personas, de lo que estamos viendo son, tal vez la fotografía no hace justicia, pero estamos viendo 2 cuadras y todavía la gente da vuelta porque la calle hace cerrada y sigue hacia la izquierda y todavía viene gente atrás a caballo. Hay una fotografía que es la que sigue con los caballos que vienen atrás del contingente que viene caminando. Todas fueron pacíficas, y lo que decimos, ¿verdad? Si notamos los que están observando es muy poca gente bajo el árbol y la mayoría son mujeres o personas de edad, que a lo mejor por su edad, o niños. Quiere decir que pero todas fueron pacíficas. El presidente se queja pues de que no pudo hacer nada porque pues era un gran contingente el que estaba
Sí. desfilando en estas protestas, ¿verdad? Ujú. En, si me permiten, si gustan, puedo comentarles sobre un hecho que ocurrió aquí en Ayutla. Por Ya favor. fue el 6 de noviembre de 1928, prácticamente 2 años después de iniciada lo que conocemos como Guerra Cristera. En Ayutla se dieron muchos enfrentamientos, pero este especialmente es se los comparto. Es el 6 de noviembre de 1928 para ubicar el tiempo y el lugar es Ayutla. En las primeras horas de la mañana, el general callista Juan Izaguirre sorprendió al quinto regimiento cristero que comandaba el general Lucas Cueva. Él murió tiempo después en el ataque al puerto de Manzanillo, como información adicional. A pesar de su valor, no pudo imponerse y salieron de Ayutla. Él comandaba el regimiento estaba formado por 400 hombres, soldados, y no pudieron ganar y salieron. El general Cueva se refugió en el cerro y reunió a poco más de 100 hombres de los 400 que formaban su regimiento. No murió ninguno, solamente uno fue herido. Todos, no hubo muertos en ese primer enfrentamiento. Eh, en ese mismo día, el general Degollado venía acompañado por su escolta, el mayor Rafael Covarrubias, el capitán Bernardo López y 180 hombres que venían de entrevistar al general Luis Ibarra en su campamento de Jocoyolpa. Luis Ibarra va a ser un personaje muy importante en la región, bueno, prácticamente en todo el sur de Jalisco, porque fue de los que lucharon y casi todas sus batallas fueron triunfos. Entonces, se reúnen los contingentes de Lucas Cueva y el general Degollado y en Ayutla, bueno, cerca de Ayutla, porque en Ayutla estaban pues quienes los habían derrotado. Y a- al pasar el parte de novedades, el general Cuevas le dice cómo fue sorprendido y llorando le pide que le ayude a- a recuperar pues el honor y sobre todo los caballos, porque todos los caballos se los llevaron los colorados, los agraristas. Entonces el general Degollado pues se conmueve y le dice que él tiene 180 hombres y con los 100 hombres de Lucas Cueva, pues entonces van a hacer algo, se ponen de acuerdo. Ayutla está flanqueado por un cerro muy grande, es de los más altos del municipio, tiene 2100 metros de altura sobre el nivel del mar, se llama El Caldero, y entonces se ponen de acuerdo y hacen el plan. Dice el general Degollado, le dice que sus 180 hombres los va a dividir en dos partes, 90 y 90, para que entren por el lado poniente y oriente. Y el general Lucas Cueva va a entrar con sus 100 hombres por el sur del Cerro del Caldero a hacer una pinza y a cerrarla porque Ayutla está flanqueada por dos ríos, pero el río Grande en noviembre llevaba mucha agua. Entonces ellos, con la intención de hacer esa pinza, encerrar a los rojos y lo logran a tal grado que los hacen huir y desgraciadamente, bueno, pues es la guerra. Ellos saben que al cruzar el río, como lleva mucha agua, muchos de ellos van a morir y efectivamente mueren 150 rojos en el río y el general Lucas puede recuperar sus caballos. Ah, y se da el enfrentamiento, se va el general Juan Izaguirre, se va hasta Tecolotlán. Dicen que normalmente se hacía de camino 10 horas y él de la prisa por escapar del combate hace 5 horas, la mitad de tiempo. De Ayutla a Tecolotlán son por carretera 45 kilómetros, pero es parte de la historia de lo que ocurrió aquí en Ayutla. Hay muchos relatos sobre la guerra, ¿verdad? Sí. En, el general Cueva montando su caballo le da gracias al general Degollado
quien contestó, diga usted, si no hubiera sido por Dios y la Virgen de Guadalupe que nos cubrieron con su manto, habríamos perdido. El enemigo era mucho más numeroso y solo un milagro pudo vencer, hacernos triunfar. Y en Ayutla pasaron la tarde y la noche y al otro día se dispersaron. Ese es un episodio de los muchos que ocurrieron en muchas de las poblaciones de México y especialmente pues aquí en Ayutla. Hay muchos de estos episodios contados por gente que los vivió y los narra, ¿verdad? Sí, sí, qué interesante. No sé si te hubiera alguna pregunta, duda sobre... Tenemos, tenemos una pregunta aquí en el chat. Te la comparto, es de Lugo Garza. Dice, el conflicto fue similar a la revolución en estrategia, es decir, guerra de guerrillas principalmente, uso de ferrocarril, etcétera, o hay diferencias marcadas en cómo ocurrían los conflictos. En el caso de la revolución, pues como sabemos, estuvo en la región aquí, prevaleció Pedro Zamora, un personaje muy importante en la historia del sur de Jalisco y de Colima. Entonces él focalizó, la muerte de Madero en la revolución focalizó todo él era arriero y conocía perfectamente toda la región, entonces pudo hacerse de muchas personas para poder tener control sobre toda esta región. Aquí una anécdota digna de mencionar es que en esa época en Ayutla había una explotación minera conocida como el Chivato, por norteamericanos, la Carrizo Copper era la compañía americana que tuvo que irse porque la revolución, pues mataron a algunos de los norteamericanos cuando pidieron rescate y no lo entregaron. Ayutla era tan importante que tenía una agencia de minería. Solamente había una en Guadalajara y otra en Ayutla, para darnos idea de la importancia en la época de la revolución de cuántas minas había en la región, ¿verdad? El, en el caso de la revolución y la cristiada fue muy parecido porque las personas no se desplazaban tanto, más bien cuidaban el espacio de donde eran ellos. Por ejemplo, el general Luis Ibarra, que anduvo de Cocula hasta Colima, eran sus espacios más o menos, no trascendían más allá de estos espacios, ¿verdad? Entonces creo Mm. que sí tenían cierto parecido. Aquí no había el ferrocarril, el tren más cercano llegaba a, a Meca, que está de nosotros más o menos a 100 kilómetros, y por el sur, pues a Manzanillo. Entonces no era el movimiento de personal a través del tren o del ferrocarril no era más bien era a través de caballos. Es lo que se pedía los cristeros, es lo que cuidaban y buscaban que quienes se adhirieran a ellos tuvieran caballo y si arma, pues mucho mejor, ¿verdad? Pero el caballo era muy importante para ellos también, sí. Sí, tenemos otra pregunta a través de Facebook. Raúl Ramírez pregunta, buenas noches. En esa época, ¿cómo se comunicaban? ¿Por telégrafo o enviando un propio? De las dos maneras, esencialmente, también cabe mencionar que desde la época de la Revolución en Ayutla ya se contaba con teléfono y había telégrafo. El teléfono comunicaba las haciendas con Ayutla y Ayutla se comunicaba con otros municipios como Tecolotlán, Tenamaztlán, pero generalmente la información era a través de telégrafo o de propios que llevaban el el escrito y lo hacían llegar de manera de mano propia a quien te iba dirigido, ¿verdad? Si Mm. había, el telégrafo era, sí lo podían hacer, pero a veces unos u otros lo cortaban las líneas y era más difícil poder comunicarse. Entonces lo más práctico era enviar a un propio con el mensaje para que lo hiciera llegar a la persona indicada. Perfecto. También tenemos unos saludos desde Janos, Chihuahua,
Luego Garza, ah, ya les recomiendo, ya saben si gustan sus preguntas o comentarios o decirnos de dónde nos están mirando, escríbanos en el chat. Y señor Pedro, continuemos con su presentación. Muy bien. Aquí tenemos una fotografía, pues, con muchas características, ¿verdad? Es la rendición del general Luis E. Ibarra ante el coronel Rodolfo López de Nava, que ocurre en Ayutla. El general Luis Ibarra es el primero que trae las chaparreras. Bueno, muchos traen chaparreras, pero él es el primero de la fotografía. No sé si me doy a entender quién es Luis Ibarra, es el primero que trae su mano colgando como... Y él es Luis Ibarra, es una persona pues muy importante en lo que fue la región y lo que es la cristiada, la guerra cristera. Y hay un dato importante sobre cómo fue la rendición, como muy pocas se dieron en... Ya, ya moví la fotografía, aquí está Ahí está. nuevamente. Es el, la rendición es en este caso es algo muy especial porque se da en condiciones que no ocurrieron en otros lugares. Los habitantes de Ayutla saludaron la rendición del general Luis Ibarra a la Federación con ofrendas de flores y clamores a Cristo Rey y a la Virgen de Guadalupe. La gente los recibió con flores y con oraciones. La federación, los militares, organizaron un banquete y festividades conjuntas, y los veteranos de ambos bandos parecían estar a punto de separarse en buenos términos, pero los agraristas que no asistieron al banquete opinaron lo contrario. Luego de un altercado, las autoridades confinaron a los agraristas en cuarteles y también sancionaron a un oficial que le había robado a un cristero su elegante pistola. El general Ibarra pudo jubilar a sus hombres con 10 pesos cada uno en circunstancias que parecían más paz que rendición. Hay que hacer también aquí la observación de que la mayoría de los cristeros cuando se rindieron entregaron sus armas, las más antiguas o las que no servían, y guardaron sus mejores armas ocultas por si se volvió a ofrecer. Era la palabra muy propia. Esta fotografía también quiero hacer la aclaración que es una postal enviada en 1930 como una felicitación. Aquí había un fotógrafo, un boticario y un filarmónico llamado don Jesús Peña, que gracias a él pudo capturar el tiempo a través de estas fotografías que estamos presentando. Maestro Pedro, disculpe que lo interrumpa. Tenemos aquí una pregunta en el chat. Ah, dice, bueno, primero dice desde Facebook, Yolanda Estrella dice, gracias Pedro, qué interesante el saber tanta historia de nuestro pueblo. También tenemos una pregunta de Facebook, Mercedes García. Buenas noches. ¿El reparto agrario fue un tanto usado por el gobierno para mantener a raya al pueblo o los hacendados qué tanto se involucraron? Bueno, primero un saludo a Yolanda Estrella, es una amiga, una buena amiga de Ayutla que vive en Estados Unidos, seguramente y también ella con mucha tradición de charrería, su papá fue torero importante aquí en la región, Celso Estrella, y saludos para Yolanda desde Ayutla. Y en relación a la pregunta, lo mencionaba al inicio, pues la mayoría aquí tenemos haciendas muy importantes. Una de ellas, por ejemplo, la hacienda de San Clemente, fue una hacienda que en la época colonial surtía de granos
y ganado a Guadalajara. Y hay un dato muy importante que no pocas gentes, más bien pocas gentes conocen. En Guadalajara hay una calle que se llama Juan Manuel. Nada más, la calle Juan Manuel es una calle que es paralela a la avenida Juárez o Vallarta, y esta calle Juan Manuel recibió el nombre porque precisamente el dueño de la hacienda de San Clemente se llamaba Juan Manuel Caballero. Y entonces hubo una época en que no, las lluvias, hubo mucha escasez de granos, de comida, y él, con todo el ánimo de ayudar a la gente, por las noches indicó a su personal, a sus ayudantes, que entregaran 1 litro de frijol, 1 litro de maíz y sal o azúcar a las personas. Pero lo increíble o lo curioso es que lo hacía en las noches para que las personas que fueran a recibir la ayuda no tuvieran la pena de que les vieran que iban a pedir ayuda, porque fue una época muy difícil para Jalisco, y él, por eso la calle se llama Juan Manuel, precisamente porque él, a partir de los productos de esta hacienda de San Clemente, pudo ayudar a mucha gente en sus necesidades de alimento. Y en relación a la pregunta, pues tenemos aquí, por eso decía que no había buenos ni malos, ¿verdad? Los hacendados tenían sus haciendas y eran dueños de extensiones. Aquí en la región la hacienda más grande fue la de San Clemente, pero también había haciendas como aquí la de en Ayutla de San Pedro, propiedad de la familia Chávez, hay una fotografía muy interesante de sus dueños que tenían, es la fotografía de 1884, y te poseían la hacienda de San Pedro en Ayutla, la hacienda de La Piñuela en Unión de Tula, que es un municipio colindante a Ayutla, y la hacienda La Magdalena en Zapopan. Entonces eran gentes que poseían tierras en diferentes lugares, y pues muy arraigada la tradición pues de tantos años de poseer las propiedades, ¿verdad? Entonces, cuando se da el reparto agrario, fue una, fue una forma pues de compensar a las gentes que tenían necesidad de sobrevivir cultivando la tierra. ¿Y cómo lo hacían? Pues repartiendo las propiedades de las haciendas, ¿verdad? No hay que olvidar que las haciendas podían disponer de un por ley cuando se les expropiaban. Si eran tierras de riego, podían, hasta donde recuerdo, tener 80 hectáreas de riego, 200 de temporal y 400 o más si eran de agostadero. Hay una hacienda muy grande que se llama Santa Lucía en Zapopan, que poseía 5.000 hectáreas porque poseía ganado de lidia, y con ese pretexto podía tener una gran cantidad de tierras. No sé si la pregunta quedó contestado o me perdí yo en mis comentarios. No, lo había comentado al principio que tanto como las personas del pueblo trataban de defender su derecho a profesar su religión, y tanto como las personas que se sentían obligadas a defender sus tierras, a defender. Entonces, yo comparto su respuesta que no hay no hay buenos ni malos, ni no hay, no era que tenías que obedecer o simplemente fue esa parte, específicamente en Ayutla estamos hablando, ¿verdad? Sí, Porque sí. hay historia se extiende por México acerca de los cristeros, pero ahorita como estamos enfocándonos en Ayutla y en la charrería y el uso de caballo, la ganadería, yo pienso que su respuesta es correcta. Le mandan aquí, maestro, a Mercedes García, saludos desde Guadalajara y felicidades al maestro Pedro. También en Facebook, Fernando Méndez en Facebook nos está mirando. Dice, muchas gracias, profesor, por tan ilustrativa charla. Y hablando ahorita un poquito específicamente más de Ayutla, tenemos otra pregunta en Facebook de César Santana. Dice, buenas noches. Pedro Zamora es el que era Uriondo de Limón y era cristero o del gobierno.
Una Pedro pregunta. Zamora, sí, gracias a todas las personas que nos mandan saludos. Con mucho gusto los recibimos. Igualmente un saludo desde Ayutla para ellos. Y en relación a la pregunta de Pedro Zamora, él originalmente fue arriero. Él es originario del Palmar de los Pelayos, un poblado que está en el municipio de Limón, el Limón, Jalisco. Y cuando matan a Madero, él se une a la revolución. Él conoce como arriero todas las caminos, las haciendas, quién pudiera tener dinero, a quién pudiera pedirle cooperación para la guerra. Entonces, fue una persona también pues con buenos y malos antecedentes en el sentido de que en las guerras pues no, él, por ejemplo, respetó siempre a los sacerdotes, la iglesia. Él más bien trataba de obtener recursos a través de los hacendados y la gente que pudiera tener económico. Aquí causó un gran desorden cuando entró en 1914, el mayo de 1914 entró aquí a Ayutla, quemó las principales tiendas del pueblo, las saqueó, pero porque antes de entrar pedía que se rindieran, pero la gente sabía que si se rendían, él podía entrar y hacer lo que hacían muchas localidades, que era, mandaba a un propio antes para que viera cuáles mujeres estaban de su agrado y podérselas robar, literalmente, ¿verdad? Las robaba. Y se robó mujeres de Ayutla, de Cuautla, de todos los lugares. Creo que era muy enamorado y no de malos bigotes. También cabe hacer la aclaración que la única fotografía que existe de él la tenía una persona de aquí de Ayutla, don Jesús Huitrón, que fue conocido de él. Y esa fotografía, la única que existe de Pedro Zamora, él la tenía y se la pide un amigo y ese amigo el periódico El Informador se la pide y es la única fotografía que existe conocida de Pedro Zamora, que salió de aquí de Ayutla porque la tenía un amigo que fue de Pedro Zamora. Hizo desórdenes, pero también tenía amigos. De hecho, la fortuna de platicar con don Jesús Huitrón y me dice que ya estando el grande, vino a pagar una manda a Talpa y llegar a Cuautla para ver si vivía todavía una mujer que se robó y que se llamaba Virginia Robles. Virginia Robles vivió por muchos años, nunca se casó, porque una vez que se la llevó, pues era impensable que quisiera casarse. Ella vistió de negro y vivió muchos años en Cuautla. Y cuando él pasó, todavía vivía Virginia Robles, según nos comentaba don Jesús Buitrón, que llegó a saludarla, a visitarla, cosas pues muy increíbles, ¿verdad? Porque la historia dice que murió antes de esa fecha, pero aquí ya nos queda la duda Ya. con esa información. Ujú. Gracias, maestro. Continuemos con su presentación. Sí, bueno, pues aquí con esta información y la rendición del general Luis Ibarra, concluimos un poco lo que sería la etapa, yendo cronológicamente, con la etapa, iniciamos con el recibimiento en 1904, 26, 27, 28 y 29 la cristiada en Ayutla, y en todas las partes que se dio este fenómeno. Aquí tenemos la famosa hacienda de San Clemente, donde está su capilla original. Esta fotografía es de 1905 y como se puede ver hay un carruaje tirado por caballos, por mulas mulas, parecen mulas, caballos que están esta hacienda pues muy importante y que muy cerca de aquí fue el lugar también de muchas batallas, por lo mismo que los hacendados siempre con dinero pues eran perseguidos o buscados por revolucionarios, por todas las personas, ¿verdad? Para poder obtener dinero. Y aquí también tenemos una fotografía del trabajo que hasta los años, eh, pues todavía hasta hace relativamente
los años 40, 50 y 60 todavía se usaba el trabajar la tierra con las yuntas de bueyes. Aquí en Ayutla era muy común arar las tierras con bueyes, ¿verdad? No había maquinaria, los tractores llegaron un poco tarde aquí a Ayutla y es el trabajo que hacían las personas. Esta fotografía es del 40 y están trabajando en un lugar que las gentes de Ayutla conocemos como la Ocotera. Es donde se está haciendo este trabajo de arar la tierra con la yunta de bueyes. Aquí anda lo que conocemos, que va a dar lugar a lo que van a ser las suerte charras. Originalmente estas prácticas se originaron cuando se erraban los famosos herraderos. Cada año las personas que tenían ganado se reunían para errar los becerros que habían nacido en el transcurso del año y obviamente ahí empiezan las suertes como conocidas como el colear al becerro, la lazo, todas las suertes que actualmente conocemos en charrería se originan a partir de reunir los becerros o el ganado para herrarlo, ¿verdad? Y ya aprovechando que estaban haciendo el herradero, pues se le subían a un becerro, a un toro para ver qué tanto, a jinetearlo, a ver qué tanto aguantaba. Y aquí vemos esta fotografía, es también de los años 40, una fotografía donde podemos ver ahí una monta de un becerro en pleno apogeo. Sí, ya se distingue ahí el charro con su sombrero charro, ya está ahí, se alcanza a distinguir Ya, la diferencia sí, entre las personas que están a caballo, los caballos negros al que está ya montando ahí el becerro. ya un sombrero de ala ancha, ¿verdad? Ya más Ujú. amplio y la copa también un poco diferente. Sí, Correcto. Sí. sí. Aquí está también esta fotografía, es una bonita fotografía de la calle Hidalgo en Ayutla en los años 40. Como podemos ver, todas las personas es un 15 de mayo, paran a la bendición de las semillas y los enseres para la siembra. Aquí es una gran cantidad de yuntas de bueyes que van entre bueyes y vacas, porque ahí se ven unas vacas con la frente blanca, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero la mayoría son bueyes que van a ser bendecidos junto con los implementos para la siembra. Todavía se hace la bendición de semillas y enseres para la siembra. Ahora son tractores y se hace también un recorrido. Se, se ponen frente al templo y el sacerdote sale a bendecir. Como podemos ver, este es un gran contingente y esta fotografía es de los años 40. Vienen llegando a la plaza por la calle Hidalgo. Qué interesante que todavía se mantienen algunas tradiciones de nuestro México, ¿verdad? Sí, sí, la bendición de los granos, de las semillas y de los implementos para la siembra. Y casualmente el día de 15 de mayo, del día de San Isidro Labrador, ¿verdad? Tenemos esta fotografía también es muy, muy bonita, es de los años 30. Está aquí en Ayutla frente a la plaza y como podemos ver ya la indumentaria empieza a parecerse un poco a lo que va a ser el traje charro. No hay que olvidar que los símbolos de identidad nacional, que es la charrería, fue como un impulso proyectado por el gobierno como un impulso cultural llamado el nacionalismo revolucionario. La idea era crear una imagen de lo mexicano basado en lo rural y popular. El charro fue perfecto porque representa el México rural, la tradición hacendaria, la valentía y la masculinidad, la figura del jinete armado como herencia revolucionaria, y el Estado transformó al charro en símbolo oficial de mexicanidad, un icono cultural comparable al gaucho en Argentina o el cowboy en Estados Unidos. Para nosotros era el charro. Y por estos años, en los años 30, empiezan a organizarse y a difundirse la charrería organizada, la música ranchera, pues que ya hay el cine nacionalista, ¿verdad? Entre los años 30 y 40. Esta fotografía es de los años 30, posterior a la cristiada, y como podemos ver, ya están
muy organizados los charros también, muy elegantes, con corbatín ahí, y están, la mayoría de ellos siguen siendo descendientes de las familias Pimienta, Chávez, Ochoa y Ramírez. La mayoría de ellos, son, muchos de ellos son descendientes de esas familias con esos apellidos y están aquí en la plaza principal listos para iniciar la charreada que en ese tiempo era el noviembre, en los últimos días de noviembre y los primeros días de diciembre. Interesante. El, el, en ese tiempo también las asociaciones charros se empiezan a crearse y funcionan como espacios para socializar y como liderazgos locales. ¿Quiénes hacían la organización? Pues las personas que tenían los recursos también, hay que decirlo, porque mantener un caballo, dice mi suegra que es el peor negocio del mundo tener un caballo, porque solo sirve para montarlo y no sé quienes nos estén escuchando de los charros, qué me puedan decir. Espero no haber ofendido a alguien, No, pero mi no. suegra sabe mucho de campo porque ellos se dedicaron tenían ellos tierras, ganado y sabían mucho de eso. Por eso tomo sus palabras, ¿verdad? Que un caballo era. Entonces, nos queda claro que el liderazgo local funcionaba a través, pues, de las asociaciones de charros, que fueron, aquí en Ayutla empezaron en los años 40 a organizarse como asociación y ya en forma de asociación civil en 1950, por ejemplo. Aquí muy específico en Ayutla, ¿verdad? Sí, 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 claro. No sé Maestro, si... tenemos aquí unos comentarios. Sí, Dice aquí, a ver, aquí está. Dice Mercedes García, saludos desde Guadalajara y felicidades al maestro Pedro. También un comentario de Facebook. Fernando Méndez, muchas gracias, profesor, por tan ilustrada charla. Tenemos aquí también en el chat a José Antonio. No, no, bueno, vamos a evitar el pedido para no molestarlo. José Antonio, saludos, le manda a usted al maestro. También tenemos a través de Zoom, muy interesante la historia, primo Pedro. Saludos, me recuerda las historias que me decía mi abuelita María de los Cristeros. También tenemos aquí a Manuel Anacleto. Buenas noches. ¿Tendrá algo de la hacienda de San Pedro de esa época? Y le voy a seguir leyendo unos y después regresamos para esa pregunta. sí, Hortensia Sánchez, profe Pedro Morán, muy interesante la información que nos ofrece, como siempre, muy ilustrativo, nos hace transportarnos a esas épocas con sus historias. Saludos. También tenemos a Fabi Nuño, dice maestro, Fabi Nuño, maestro Pedro, es tan grato escuchar sus relatos, el que nos comparta sus investigaciones y conocimientos fundamentados. Gracias por darnos cátedra sobre nuestra historia y orígenes. Me gustaría saber si no es imprudencia, si próximamente contaremos con algún libro de su total autoría en el que nos siga deleitando con sus grandes relatos. También tenemos aquí Raúl Ramírez, maestro, el charro se consideró como un ejército para responder al, al cuidado y protección del pueblo de ser necesario. Vamos a regresar a esa pregunta para que tengamos tiempo al final. También tenemos a Lupe Garza. Acá en el rancho trabajamos seguido con caballo. El llano no se presta para andar en camionetas. Yo no terminé de comprender la relación entre los cristeros y los charros. ¿Será posible resumir esa parte? Gracias. Vamos a retomar esa pregunta también más adelante. Y dice Yolanda Estrella, Pedro, ¿tú sabes
en qué año mi padre entró a la Asociación de Charros, Yolanda Estrella. Maestro, si gusta, regresamos a su presentación y al final retomamos estas preguntas. Sí, antes de que se me olvide, pues un saludo aquí ya vamos a hacerlo como que muy personal, a la prima Griselda Pineda de California. Un saludo desde Ayutla y comentarle que seguramente esta información va a ser nueva para ella, que su abuelo Miguel Galindo fue de los charros fundadores de la Asociación de Charros en Ayutla. Un saludo a Fernando Valera, Fernando también, también su abuelo fue de los socios fundadores de Ayutla, Juan Valera, y ¿a quién más? A Fabi Nuño, un saludo también para decirle que está en proceso el libro, espero que no tarde mucho. A la maestra Hortensia, un saludo también muchas gracias por sus comentarios. Y creo que se me pasan algunos, pero bueno, retomamos Sí. Y, el, y recuerden, nos pueden escribir sus preguntas o comentarios o díganos desde dónde nos están mirando a través de Facebook o a través del chat aquí en Zoom. Adelante, maestro, continuemos. sí, gracias. Pues aquí tenemos a otro personaje. Esta fotografía es tomada en Tototlán del Oro. Es, es él es papá de unas personas muy conocidas de aquí, don Arturo Oliveros. Él, esta fotografía es de los años 50 y como podemos ver el caballo, pues viene su silla de montar, el estribo cubierto como era en aquel tiempo, como se usa para proteger las espuelas, la soguilla y la pistola, que no podía faltar también por lo que se ofreciera, ¿verdad? Andando en el campo y habiendo animales de uña, pues era necesario traer un arma para protegerse. Todavía siguen aquí en Ayutla, hace poco se vio un puma bajar del caldero al río, entonces es muy ilustrativo tener con qué defenderse, ¿verdad? Aunque ahorita está la cosa complicadilla, pero esta fotografía quise compartirla con todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Y esta Interesante, ¿no? fotografía no podía faltar. Aquí tenemos esta fotografía es del año 50 cuando inicia la Asociación de Charros, la primera reina de los charros. Ella es Lupe Tejeda, es la primera reina de los charros. Y aquí están, si me disculpan la omisión de los nombres, sé que es Moisés Aguilar y, y apellida Murguía, son Murguía las dos personas que están al lado de la reina de los charros. Chole Tejeda es la reina. Y pues podemos tal vez contestar un poco la pregunta de la persona qué valores o qué relación tenían los charros con la cristiada, ¿verdad? En realidad, eh, Ujú. en en el pensamiento de las asociaciones de charros hay tres palabras que van a permear su identidad, que es fe, honor y lealtad. Y si me permiten, voy a hablar un poco de cada una de ellas. La fe ocupaba un lugar central en las comunidades campesinas de la época. La religiosidad católica formaba parte de la vida cotidiana y del sentido de pertenencia colectivo. En la charrería, esta dimensión espiritual se refleja en la tradición de encomendar las competencias, las faenas y la vida diaria a la protección divina. Ahí tenemos así como que la presencia de rituales, bendiciones, celebraciones vinculadas a fiestas patronales siempre están presentes en los charros. No es solo una actividad deportiva, sino una práctica integrada a la vida comunitaria, donde la religión y las tradiciones conviven estrechamente. Esto es en relación a lo que consideramos como un valor, la fe, el honor, también otro de los valores. Es un valor fundamental compartido por cristeros y charros. La guerra cristera, en la guerra cristera el honor se asociaba con la defensa de las creencias,
la dignidad personal y la reputación familiar. En la charrería este valor se manifiesta en el estricto código de conducta del charro, respeto a la palabra dada, comportamiento caballeroso, orgullo por la destreza, ecuestre y cuidado de la vestimenta tradicional, muy importante, el respeto a la vestimenta y el honor. El traje charro, lejos de ser solo ornamental, simboliza prestigio, responsabilidad y la obligación de actuar con rectitud frente a la comunidad. Y el otro valor, la lealtad, esencial en ambos contextos, en la cristiana y en la charrería. En el conflicto cristero implicaba fidelidad a la fe, a la comunidad y a los compañeros de lucha. En la charrería la lealtad se expresa en la pertenencia a asociación de charras, en la solidaridad entre integrantes y en la transmisión intergeneracional de las tradiciones. Las familias y comunidades comparten las prácticas como un legado colectivo, reforzando vínculos sociales y sentido de identidad. Ahí tenemos tres valores que comparten los charros y que también compartían los cristeros, y ahí tenemos un poco, si se puede decir, la explicación de lo que compartían en este caso, ¿verdad? Charros y cristeros. Ahorita que estaba mencionando de los charros, retomemos la pregunta de Raúl Ramírez que dice, maestro, ¿el charro se consideró como un ejército para responder al cuidado y protección del pueblo de ser necesario? No, bueno, aquí tiene su asegún en el sentido de que la mayoría de los charros eran propietarios de tierras y entonces, y obviamente católicos fervientes, entonces eran, eh, eran cristeros por la necesidad de defender sus creencias, ¿verdad? Entonces, no estaban, cuando la cristiada no había asociaciones de charros, eran charros conocidos y se conocían por su actividad básicamente, ¿verdad? Que era el cría y manejo de ganado y todo lo que implica la charrería, y en este caso específico, pues el cuidado y el manejo del ganado. Básicamente es lo que los unía y a partir de que tenemos historias de la época colonial que se reunían para los famosos, pues, que ya mencionaba Herraderos y que ahí practicaban las suertes que van a detonar en lo que conocemos ahora como el deporte de la charrería, ¿verdad? Aprovechando que tenemos ahí la fotografía, tenemos una pregunta de Saucel García de Alba. Qué bien vestido, qué bien vestidos la reina y los charros del desfile ya para ese entonces. Saludos, profesor. Ojalá pudiera contarnos cómo murió Pedro Zamora, si es que se conoce esa información. También aquí le contesta la respuesta. Gracias, primo, no sabía eso, gracias. Un comentario también ahí. Ah, pues sí, ahí está la pregunta, maestro, si tiene alguna información de cómo murió Pedro Zamora. Hay muchas historias, hay tres versiones. La versión es que murió en la hacienda de Pancho Villa. Hay que hacer un recuento de la historia. Él logra que la amnistía cuando termina la revolución y el gobierno federal le ofrece un sueldo, un salario por sus servicios en la revolución y se va a la hacienda de que el Canutillo con Pancho Villa. La versión es que muere ahí, una versión es que muere tratando de salir de la hacienda, pero también la condición es que tenía que permanecer en la hacienda, no salir de ella. Él no soporta estar ahí, sale, y una versión es que muere asesinado. Otra versión es que va a México y una de las personas ofendidas cuando él anduvo en la revolución lo encuentra y lo mata. Y otra versión es que viene para Talpa y encuentra a una persona con la que tuvo relaciones, una mujer, y se queda con ella y muere en el anonimato. La verdad no hay una versión
muy oficial porque no sabemos dónde quedaron sus restos y a partir de ahí tenemos pues la duda, ¿verdad? Pero son las tres versiones que comparto con gusto en el sentido pues de que alguna de las tres puede ser cierta, ¿verdad? Hay muchas historias y leyendas de él pero muchas leyendas son ciertas porque hay personas que vivieron y contaron la historia. Eso sí nos queda claro. Gracias, maestro. Si gusta continuar con su presentación. Sí, y aprovecho a mandar un saludo a Susel García de Alba. Muchas gracias por su comentario y estamos y ellos también descendientes de grandes personajes que han participado en la charrería. Y es momento también seguramente que aparece aquí la primera dama como reina de las fiestas charras, que en Ayutla a mediados de los años 80 empiezan las prácticas de lo que vamos a conocer como escaramuzas. Es la primera escaramuza más o menos a mediados de los años 80 surge y afortunadamente han seguido formándose grupos de escaramuzas que tenemos la intención de recopilar la información para presentarla también, porque es muy importante conocer esa información, cómo las primeras mujeres empiezan a participar en las suertes charras o llamadas escaramuzas, ¿verdad? Y Correcto. aquí en Ayutla se está en la década de los 80 precisamente. Pues creo que la presentación termina, sí, ha terminado. Ok. Sí, como le repetía, maestro, muy interesante toda la historia de de las guerras cristeras y cómo es que usted fue explicando por fechas y cómo es que después de todos esos sucesos se transforma en lo que ahora ah, pues se está conociendo como la charrería y es muy importante conocer la historia pues de específicamente de aquí de Ayutla en Jalisco que es no sabía yo tanta información y qué bueno. Tenemos aquí un comentario de Lugo Garza. Muchas gracias por compartir toda esta historia. Que tengan buena noche. Alejandro Héctor Medina, saludos, saludos, profe Pedro. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Ah, pues sí, si alguien tiene alguna otra pregunta para el profesor Pedro, recuerden que la pueden escribir a través de Facebook o ponerlo aquí en el chat. Tenemos aquí otro comentario más para usted, maestro, de Laura. Muchas gracias, excelente información. Saludos desde Oregon, Estados Unidos. Muy bien, gracias Laura por sintonizar aquí a este tema tan amplio que Muy podríamos amplio, pasar sí. horas y horas hablando de historias y de momentos importantes en esto que es los cristeros y la charrería. Maestro, ¿tiene usted me gustaría preguntarle a- cómo influyó la guerra cristera en la identidad cultural de las comunidades rurales, donde la charrería ya era una tradición viva? Sí, pues aquí tenemos un paradigma, ¿verdad? Porque con el proceso de la guerra cristera, muchas comunidades quedaron desiertas. No hay que olvidar que por conveniencia del gobierno federal se hubo las reducciones o los cambios sobre todo en la zona de los Altos, que era una zona con mucho arraigo. eh, Religioso, pues en todas las zonas, pero ahí sobresalió en el sentido de que era tal el arraigo que el gobierno federal se vio en la necesidad de implementar eh, el,
dejar las localidades sin personas. Entonces hubo ahí como una fragmentación o un impasse para que se siguieran lo que sería la charrería, ¿verdad? Ujú, Fue un tiempo, de hecho, muchas localidades quedaron desiertas, muchas ya no volvieron a poblarse, y las que se volvieron a poblar, pues tardaron años en volver a retomar las actividades que normalmente realizaban en sus comunidades. En este caso, pues la charrería como tal, entendida como una actividad típicamente en el cuidado del ganado, pues se tuvo que seguir manejando porque el ganado, pues, tiene que ser, siempre ocupa cuidados, ¿verdad? Entonces, el proceso no se detuvo, pero sí hubo una mayor incidencia en el sentido de que muchas localidades fueron quedando solas por esa obligación. El gobierno obligó a las personas a trasladarse a lugares, como en el caso de aquí de Ayutla, muchas de las personas que estaban aquí, ante todos los hechos que se estaban dando, se trasladaban a Meca. Muchas, el caso muy concreto de mis abuelos maternos, tenían 2 años de casados cuando se tuvieron que trasladar a Meca mientras pasaba este proceso, ¿verdad? Era difícil, fue difícil para las personas, por eso decimos que es una paradoja, porque no podemos decir que hubo buenos o malos, que quienes eran buenos o los malos, porque fue una lucha, pues, en cierto sentido, casi entre familias, amigos y conocidos, ¿verdad? sí, maestro, gracias. Tenemos un último comentario por aquí. Alejandro dice, Saucel García de Alba, ojalá más adelante nos compartan lo que siguió después hasta llegar a lo que es hoy la charrería en nuestro municipio y en la región. Muchas gracias, gracias por su comentario. Ah, pues si tiene algún otro comentario, maestro. ah, Sí, a para- propósito de la historia, pues aquí inicia la Asociación de Charros con 42 personas. Tenemos los nombres de ellos, sería muy largo ahorita pues, enumerarlos, pero sí tenemos los nombres de las 42 personas que aportaban, estamos hablando de 1944, aportaban 100 pesos cada mes para poder comprar el terreno que posteriormente se convirtió en lo que hoy conocemos como la Plaza de Toros, el lienzo charro y el casino de los charros. Eran 100 pesos del 45, 44, que tendríamos que traducir qué se podía comprar con 100 pesos, ¿verdad? Era Ujú. eran 4,200 pesos que se compran. Tenemos también el dato cuánto costó el terreno y también tenemos el dato que se tuvo que fraccionar una parte del terreno para poder concluir la Plaza de Toros, y es entonces como surge lo que conocemos como la Colonia del Rosario, donde está enclavada la Plaza de Toros y Lienzo Charro. Es una historia muy interesante y bien documentada que sería aquí muy largo tal vez platicarla, pero bueno, es parte de la historia de Ayutla y de la charrería, ¿verdad? Con mucho Sí, gusto la compartimos. muchas gracias por su presentación, don Pedro. Muchos datos muy interesantes y yo pienso que la gente a lo mejor va a pedir que regrese para seguir contando más historias y más anécdotas de todo lo que usted sabe. Y ya ve, ya le están pidiendo el libro por ahí, entonces hay que echarle, hay que ponerse a trabajar en eso para que las personas podamos conocer más, un poquito más de la historia de México. Am, Sí, bueno, así cerramos el evento de hoy. Muchas gracias por sintonizarnos y por participar con sus preguntas y comentarios. Una vez más, si desean ver la grabación completa de este programa, visiten nuestras páginas de Facebook, @comunidad y herencia cultural. A partir de mañana podrán ver la grabación en nuestro canal de YouTube, @comunidad y herencia cultural. También síganos en Instagram o si tienen alguna sugerencia sobre temas de su interés, pueden comunicarse por correo a info@nochecultural.com. Consideraremos los temas para para programación de futuros eventos.
El equipo de comunidad y herencia cultural incluye a Antonio Huerta en la dirección, Jessica Zapata en la coordinación y Alejandro Guzmán en el apoyo técnico. Yo soy Enrique Valdivia y ha sido un gusto servir como su anfitrión del día de hoy. Muchas gracias por sintonizarnos. Buenas noches, cuídense mucho y nos vemos en la próxima edición de nuestros eventos culturales. Hasta la próxima. Muchas gracias, señor Pedro. Gracias a Gracias a todos por... ustedes por la invitación. Buenas noches. Buenas noches, que tengan buena noche. Y gracias a todos por acompañarnos a través de Facebook y a través de Zoom. Que tengan buena noche. Hasta luego.